¿Se ha dado cuenta ya? Sí. Pues pasamos al quinto punto, que es resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la modificación de tasas por el servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado. Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro de agua potable y saneamiento, adoptado por el Pleno de la Corporación, examinadas las reclamaciones presentadas contra dicho acuerdo y el informe de intervención sobre los mismos, que en resumen son como sigue. Alegaciones presentadas por don Manuel Gómez Costa en representación de la Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel. La primera se refiere a la aprobación de la ordenanza, que según él es contradictoria con su posterior aplicación. El informe señala que la ordenanza se ha aprobado cumpliendo el procedimiento aplicable y lo estipulado en el pliego de cláusulas económico-administrativas de la contratación, y procede la desestimación de la alegación. La segunda dice que la cuantía establecida para 2014 como contraprestación por el servicio de alcantarillado supera el coste del servicio. En las tasas no se puede incluir la cuantía por las obras de infraestructuras. El informe señala que el estudio económico justificativo de la propuesta de tarifas no distingue entre abastecimiento y saneamiento. El alegante no aporta ningún estudio económico que apoye su alegación, por lo que procede su desestimación. La tercera, el informe sobre avances y resultados del primer año de explotación del abastecimiento de agua a las Filipinas, supone una grave vulneración de la cláusula 7 del anteproyecto de explotación del servicio y el estudio de viabilidad económica. El informe señala que ese informe es meramente técnico y fue informado favorablemente por los técnicos municipales, por lo que la alegación procede su desestimación. La cuarta, los errores de cálculo de la empresa se trasladan al usuario y no se tienen en cuenta los incumplimientos de la empresa. El informe dice que hace una valoración inexacta de lo dicho en el informe de intervención y, por otra parte, ese informe fue valorado favorablemente por los técnicos municipales, por lo que, en cuanto a la alegación, procede su desestimación. Las modificaciones de la cláusula del anteproyecto de explotación, dice en la quinta, cuestionan la validez del contrato. Esto, según el informe, dice no tiene nada que ver con la ordenanza fiscal, por lo que procede su desestimación. La Comisión Informativa, por 4 votos a favor, PP y 2 abstenciones, PSOE e Izquierda Unida, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, desestimar las alegaciones presentadas por don Manuel Gómez Costa por los motivos señalados en el informe de intervención. Segundo, aprobar con carácter definitivo la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro de agua potable y saneamiento en los términos en que figura en el expediente. Tercero, publicar dicho acuerdo definitivo y el texto íntegro de las modificaciones en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Y cuarto, notificar este acuerdo a las personas que hubiesen presentado alegaciones durante el periodo de información pública. ¿Alguna intervención? Sí. Vale, pues un primero y otro. Vamos a ver, nosotros hemos estado estudiando las alegaciones de la Asociación de Vecinos y en principio nos parecen razonables. Hace referencia también a unas modificaciones que deben de ser aprobadas por el Ayuntamiento Pleno, que viene también reflejado en el informe del Departamento de Intervención. Esas modificaciones yo no recuerdo ahora mismo que se hayan pasado por Pleno, que se hayan aprobado, con lo cual vamos a estimar las alegaciones de la Asociación de Vecinos y bueno, y esperando también que la Comisión de Seguimiento y Control, de la que suelo formar parte del Partido Popular, se reúna, analice, valore y dé una solución a las incidencias que ha habido últimamente con los problemas del agua. ¿Sí? Y ver qué solución se le va a tomar. Bueno, las modificaciones que se han hecho en el curso de los trabajos a desarrollar referente a los depósitos de agua que se han cambiado de sitio, y eso no se ha pasado por pleno, esas modificaciones no se han aprobado, con lo cual eso sí que se debería de mirar a ver por qué. Esto y sabe la próxima semana. Tú votaste en el pliego de condiciones. Sí. Las tarifas y todo se ha Yo no llevado voté por las pleno tarifas. y los informes de los técnicos. Yo las tarifas no las voté. La secretaria te ha leído. Yo las tarifas no las voté. Bueno, vamos a ver. Tú votarías que no. Eso, pero no las voté. Exactamente. A favor. Pero si están aprobadas, están aprobadas. La secretaria te ha leído en el informe que los informes técnicos de los funcionarios de este ayuntamiento dan el visto bueno o dicen que sí. Así como cuando dicen que no, sería malo aprobarlo. Si están aprobados, si están con el informe favorable de los técnicos, nosotros tenemos que ceñirnos al informe técnico, porque enseguida vosotros, cuando no nos ceñimos a que sí o que no... No lo tengo aquí, pero creo recordar que al final dice que el Pleno resolverá a su criterio. Siempre lo dicen en todos los informes, porque el Pleno puede decir, si el técnico dice que sí, el Pleno puede decir que no. Luego, las consecuencias ya que corren
ya son otra cosa, pero usted no puede acordar que sí o que no. El técnico lo diga lo que quiera. Nosotros nos ceñimos a lo que dicen los técnicos. Y vosotros debéis de ceñirse también, porque el ir en contra de los informes técnicos... No, ahora hablas, por favor, enséñate a llevar el turno de palabras, si no nos vamos a entender. Yo me parece que eres una persona culta y que sabe respetar a los demás. Y nada, eso, que cuando uno dice que no, tiene sus consecuencias, y cuando dice que sí, con arreglo a los informes, pues también las tiene. Muy bien. El informe al que me hacía refería es el informe de intervención que es este. Muy bien. Firmado por la interventora. Muy bien, por la interventora. Eso es lo que dice el informe. Ya te he dicho lo que ha leído la señora secretaria. Y yo me acojo al informe de la interventora. Muy bien, ya está. Bueno, que no. ¿Qué vas a decir? Que sí, que estimamos la... Sí, te toca a ti. Bueno, los informes de intervención hacen referencia a varias cosas. Se acoge, en primer lugar, a los informes se basa en los informes técnicos de Secretaría y de Urbanismo. A partir de ahí, el informe de intervención, basándose en esos, hace el suyo. Dice en el informe que el estudio económico justificativo de la propuesta de las tarifas de agua y alcantarillado para el ejercicio 2014 y saneamiento por el informe de esta intervención, los ingresos previstos en el estudio económico de la tarifa presentado en su conjunto mantienen el equilibrio, pero dice que mantienen el equilibrio en su conjunto, que si se hubiese presentado el alcantarillado por un lado y el agua por otro, no sabe si separadamente hubiesen cumplido con el equilibrio. Por otra parte, dice que expresa lo que en el primer año se tenían que haber hecho las obras y que no se han hecho, y si eso se ha consensuado el cambio con el ayuntamiento y por qué, y si no ha sido una decisión única de la empresa, con lo cual el ayuntamiento se supone que ha consensuado con la empresa el cambio de las obras que tenía que hacer en el primer año y que no las ha hecho. En caso de no haber sido consensuado con el ayuntamiento, estaría incumpliendo las partes del pliego de condiciones del ayuntamiento, porque no estaba contemplada ni en el pliego del ayuntamiento ni en la oferta de la empresa los cambios que se han hecho. No se corresponde a una revisión ordinaria que se efectuaría mediante la aplicación de las fórmulas de revisión contempladas en el decreto 2008, y estas modificaciones deberán ser aprobadas por el Ayuntamiento Pleno, pues supone que afecta a las tarifas que se presentan estableciendo una modificación de los precios, y que no es la revisión anual normal que se debería hacer, sino que se va haciendo en función de los acuerdos y las cosas con las que se ha llegado con la empresa. Entonces, mi pregunta es, esos cambios donde la empresa va a invertir menos en el primer año y lo que no ha hecho, ¿se ha consensuado el cambio con el ayuntamiento y por qué? Y si no ha sido así y ha sido única y exclusivamente una decisión por la empresa, pues también queremos saber por qué. Y bueno, y que no se corresponde el estudio con las tarifas en su conjunto. Vamos a ver, los cambios. Lo primero, las previsiones que habían muchas veces respecto a la red de agua potable que se está instalando. Es cierto que se han retrasado, pero porque como muchas obras se pueden retrasar, sobre todo en las Filipinas, porque ha salido ahí de todo. Primero, temas de conexiones eléctricas que iban por zonas que no deberían de ir, tuberías que iban por sitios donde no deberían de ir, iban cruces hechos. Entonces, todo eso ha retrasado un poco la obra, un poco.
Los depósitos de agua, nadie ha dicho que no se vayan a hacer. Porque se está diciendo que ponen parte Pero de si se han cambiado de sitio. Sí, no, sí, yo te lo explico. Empezamos por partes. Vale. Los depósitos de agua, ¿vale? Ahí también se dice que se han alquilado unos y que por tanto por 120 y pico mil euros se ha ahorrado toda la inversión. Eso no es cierto, lo primero. Lo que se ha hecho es suministrar y garantizar el agua en las Filipinas a toda costa y había una parcela destinada para construir los depósitos que se clasificó como dotacional por el Plan General. ¿Qué ocurre? Que la expropiación de esos terrenos incrementaban el valor muchísimo más de lo que se ha podido adquirir la parcela donde sí que están los depósitos de ERNA, y los depósitos de ERNA van a ser sustituidos por los depósitos que va a hacer la concesionaria tal y como estaba desde el principio. Ahora bien, lo que el ayuntamiento le dice, y le dice por escrito, es: oye usted, lo que tiene usted es que cedernos la parcela antes de hacer los depósitos, para que el ayuntamiento tenga la titularidad de la parcela y no tengamos ningún problema nunca con la titularidad de esa parcela. Ahora mismo tenemos encima de la mesa una escritura que sabéis que iba a venir a pleno el otro día de cesión de esa parcela. Había un tema de un arrendamiento entre ERNA y la UTE que había que eliminar de esa escritura, porque aunque la nota simple del registro de la propiedad venía limpia de cargas, ahí sí que constaba y la secretaria quería que todo viniera como debía venir por ser una cesión de un elemento patrimonial de la administración pública. Y lo único que se ha demorado en la construcción de los depósitos es precisamente el que la parcela todavía no se ha cedido libre de cargas al ayuntamiento, cosa que, si no ocurre nada, en los próximos días se va a producir y nosotros lo traeremos a pleno. Pero que los depósitos se van a hacer, te quiere decir que no hay un ahorro de inversión que se vaya a perder. Lo que ocurre es que el retraso viene en que la administración le está exigiendo que esa cesión se realice libre de cargas, y en eso estamos. Pero el cambio de ubicación sí que lleva también un ahorro consigo. Vamos a ver, el cambio de ubicación era si se pagaba la expropiación o se pagaba la parcela de ERNA. Eso no venía, lo que venía en el pliego era el coste de los proyectos, de los depósitos. Y eso es lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque la expropiación lo hubiéramos tenido que pagar nosotros, al fin y al cabo. Entonces, ese cambio estaba justificado porque precisamente, era mucho más rentable comprar las parcelas donde ya estaban los depósitos y además poder garantizar el suministro desde el momento cero, que fue noviembre del 2012, que tener que empezar a hacer todos los depósitos nuevos en la otra zona. Pero te quiero decir que, al fin y al cabo, luego los técnicos tienen que informar si aquí te has ahorrado un duro, ese duro tiene que estar aquí. Te quiero decir que eso, lo que ocurre es que no se han hecho las cuentas todavía de los depósitos porque no se ha recepcionado todavía la parcela y porque no se le ha dado visto bueno para construir el depósito. Punto. Cosa que además se va a tratar también esta semana que viene en las reuniones que tenemos previstas con la concesionaria, servicios técnicos y demás. Y en resumen, la cuestión está también en si es una tasa, si es una tarifa. La cosa no está lo suficientemente clara, o sí que está clara, pero parece ser que si es una tasa no es el ayuntamiento quien la puede cobrar. En fin, en las alegaciones nosotros las vamos a estimar porque consideramos que en la mayoría pueden tener razón, y como hasta ahora suelen tener razón, pues no nos queremos ver en una situación de que no se haya cumplido la ley a rajatabla. Y como ya el informe de intervención dice el tema también de que no se han traído las tarifas por separado, y luego se está cobrando también lo que son obras en las tarifas o en la tasa. Entonces, eso consideramos que debe ser quizás una contribución especial, no incrementarlo en el coste del recibo del agua, si no se especifica que es una contribución especial. Vale, vamos por partes. La Secretaría de este Ayuntamiento ya hizo un informe en su día, cuando hubo el problema ante la Comisión de Precios de la Comunidad Valenciana, donde especificaba lo que
era esto, tasa, precio público, tasa. Esto es algo que sabéis que ha estado en discusión muchísimo tiempo, en muchos tribunales y demás. No voy a entrar en eso porque hay un informe de secretaría. Luego, el tema de las alegaciones que se establecen hablan de muchas cosas. Yo te lo digo por aclarar algunas cosas que luego han salido también en prensa. Se hablaba mucho de la subrogación de trabajadores. Eso debéis de saber que no procedía la subrogación de trabajadores de este ayuntamiento porque no había ningún trabajador exclusivamente asignado, que yo recuerde. No, es que eso no lo pone aquí tampoco, ¿eh? Vale, no, es que como ha salido de ahí, han salido muchas cosas, luego en medios. Yo de los trabajadores no he dicho nada. Punto. Vale, lo que dice de contribuciones especiales, por contestarte, vamos a ver, si hubiera tramitado un expediente de contribuciones especiales, el ayuntamiento hubiera tenido que pagar el 10%, no digo más. Me ciño a lo que tú dices y a la alegación. Ya, pero lo que yo digo ¿es legal como se está haciendo? Es mi pregunta. Claro que es legal. Sí, no. Si es legal así y es legal con la seguro que habría un informe que diría lo contrario, si no fuera así. Bueno, por ahora me fío de los técnicos municipales. Sí, yo me fío del informe de intervención que se acoge muy bien a los informes de secretaría y al informe de los técnicos de urbanismo y no se posiciona claramente. Es decir, sí, vale, en su conjunto, pero si me lo hubiesen traído por separado, no lo sé. Cumple. Yo os dije que Paqui no iba a estar en este pleno, que por favor las comisiones... Es que esto ya se lo preguntaba a ella. Yo estoy diciendo lo que, además, lo llevo escrito por detrás en el informe que hablé con ella. No. Sí, yo lo que te digo es que si hay alguna duda frente a su posición, se le podía decir. Salí y hablé con ella. Entonces, bueno, pues ella me dice que se acoge al informe de secretaría, porque ella de leyes no puede saber más que la secretaria, puesto que no es una interventora titular. Y, por otra parte, se acoge a los informes de urbanismo, porque ya no puede saber si los depósitos valen más o valen menos. Entonces, pero que sí que entiende que, y además lo deja constancia aquí, que al traer el conjunto de la tasa de alcantarillado y de agua, pues da como resultado un coste de explotación que es ajustado a los ingresos. Pero que si fueran por separado no lo sabe. O sea, tendría que estudiarlo. Ir mucho más allá de eso es adelantarnos a... Yo también quería terminar diciendo, y os lo voy a dar, nosotros lo que hemos hecho es un gráfico también sobre el tema, porque al fin y al cabo aquí se trata de el coste del agua, el precio del agua y lo que va a pagar la gente por el agua. Entonces... Sí, y lo que he dicho antes, sí, perdona un momento, porque así me responde a todo enseguida. Si no me dejas terminar, a lo mejor luego me dejo algo en el tintero. Sí que te dejo. Lo que he dicho también es que la tarifa, o sea, que no se corresponde a la revisión ordinaria que se efectuaría, puesto que lleva el incremento de las obras. Sí, pero entonces, eso no es una revisión. Bueno, eso es en el tema de las Filipinas. En San Miguel no se incluye nada de eso, pero lo que quiero, porque la gente también sepa un poco por dónde van estos tiros, y yo lo voy a dar, lo único que no tengo que imprimirlo en color, es que aquí en la gráfica y en el estudio de costes comparativo con los municipios de Rojales, Torrevieja, San Fulgencio, Montesinos y Orihuela, tenéis que saber tenéis que saber que nosotros estamos por debajo del promedio, a la par con Montesinos, más baratos Torrevieja, eso es cierto. También es cierto que tiene muchísima mayor densidad de vivienda por metro cuadrado de infraestructura, pero que no estamos, ni mucho menos, en el top de lo que se paga en San Miguel por el agua. O sea, yo os lo puedo dar, os lo puedo enseñar, os lo puedo decir, y nosotros estamos por debajo de la media y estamos a la par con Montesinos. O sea, te quiero decir que Montesinos incluso en algunos tramos es más caro que nosotros. Yo, como esto es algo que podéis hacer vosotros y esto es claro, lo podéis ver, ¿vale? Y lo podéis tener. Lo digo porque luego que la gente tenga claro que ni somos los más caros de la Vega Baja, ni mucho menos. Y también decir que las bonificaciones que vosotros también conocéis y que se dijo, pues que a partir de la entrada en vigor de la norma, pues la gente podrá pedir, porque se aumentan esas bonificaciones, podrá pedirlas y por lo menos beneficiarse de ese menor precio. Sí,
decir que el año pasado, por ejemplo, el 50% del total de residuos no era legal hacerlo y este año sí. Yo no sé exactamente esa afirmación que tú haces. El año pasado se dijo que sobre ERSA no se podía hacer. No, lo que se dijo es ninguna que sobre bonificación. EPSAR la empresa no podía en principio asumir esos costes. Y yo lo que te dije para este es, se ha hablado con la empresa, están dispuestos a asumir ese coste porque realmente no van a ser. Una cosa es que la empresa esté dispuesta y que podamos forzar la máquina y otra cosa es que sea legal o no sea legal. En principio, Ya, si la pero empresa paga el EPSAR, no Ya, hay ningún pero que problema. digo que el año anterior no se podía hacer la bonificación sobre esa parte y este año sí. Que se le ha Seguramente, apretado y yo que más yo a la recuerde, empresa o menos. porque además lo estuvimos hablando en una Sí, reunión que sí, tuvimos sí, los tres grupos políticos, también era porque los resultados realmente no iban a ser tan impactantes sobre el total. Claro, porque tampoco hay Muy bien. tantas bonificaciones. Está todo No, contestado. porque no habían unas 60 personas Por eso. y no eran tan exageradas Está la todo, bonificación. está contestado todo. Yo te creo que queda sí. algo, No, no. ¿Alguna cosa más? Que nosotros vamos a votar a favor de las alegaciones Muy bien. y además porque como consecuencia nosotros ya votamos que no a las tarifas y siendo coherente con lo que votamos Pues sí. tenemos que seguir Muy bien. votando Pues que no. nada. Pasamos al... ¿Tiene usted la votación? Pasamos al sexto punto, que es modificación del régimen